Bueno, al final, como dijimos, vamos a ver, se hizo, ¿te acuerdas que lo vimos? El dúo dinámico, se juntaron Batman y Robin, se juntaron Natán Esatí con Shabbetai Zevi, y empezaban a decir que si él hace cosas que no se entienden, es porque tiene que ser Mashiach. Si no, bueno, bienvenida. Entonces, ¿cómo va a hacer cosas que no se entienden? Si hace ese tipo de cosas raras, es porque seguramente tiene que ser el Mashiach. Entonces se juntaron estos dos, Batman y Robin, el dúo dinámico, se juntan, ¿cómo se juntan? Él lo mandan a llevar dinero, a trasladar para los anim, para los pobres, desde Egipto hasta Israel. Muchos Yehudim vivían en lo que hoy es Gaza, había árabes, había Yehudim, no. Entonces vivían ahí. Y había un muchacho que también era un joven muy capaz, que mucha gente le hacía fila en su casa todos los días porque pedían kemiot para que se cure de esto, que para el dolor de cabeza, kemiot para que se embarace. Y este era un talmid jajam muy grande, que había estudiado también todo el Shas, se llamaba Natán Esatí, Natán de Gaza. Entonces él decide mandar con Shabbetai Zevi, qué mejor Shaliach enviado, un dinero para que reparta a la gente que estaban, a los anim, a los pobres de Israel. Entonces cuando llega, él va directamente a Gaza y se entera que hay un talmid jajam también, una persona muy importante, un joven, que repartía kemiot y que siempre decía que el Mashiach iba a llegar pronto. Entonces lo va a ver, y al final, cuando se entera que está en la fila Shabbetai Zevi y está dentro en Gaza, en su casa, Natán Esatí sale a recibirlo, le dice: tú no tienes que hacer la fila, tú eres el Mashiach, yo ya escuché y yo ya sabía que ya va a venir el Mashiach. Y lo hizo pasar y se hicieron cómplices uno con otro. Resulta que él ahora venía a repartirse de acá y se junta con este era también un cabalista. Él había dicho que él vio en las sefirot, en las 10 sefirot, no vamos a entrar en el tema, es un tema más de Kabbalah, y él vio en estas 10 sefirot como que se diluían, y al diluirse aparecía la cara de Shabbetai Zevi. O sea, así comentó Natán Esatí, era tal para cual, uno para otro. Entonces empiezan ahí con la noticia, se empiezan a difundir la noticia por todo el mundo, Shabbetai Zevi y su predicador Natán de Gaza, Natán Esatí. Al final, esto fue en el año 5405 que viaja Shabbetai Zevi a Gaza, estamos hablando de 1665, también para recibir kemiot. Al final, uno con otro se hacen, como dijimos, compinches. Bueno, desde ese momento, Natán Esatí se convierte en el propagandista, en el secretario y en el profeta de Shabbetai Zevi. O sea, él tenía una imprenta también que habían hecho uno de los libros del Shulchan Aruch que hizo Magid Mesharim, se llama, unos libros que escribió el Shulchan Aruch de todo lo que le fue contando el Malach, se llama Magid Mesharim. El primer impresor de ese libro fue su papá, de Natán Esatí. O sea, ellos tenían una imprenta muy importante y aprovecharon esa imprenta, que ¿quién podía tener una imprenta? Había en Livorno, había en Ámsterdam, pero en Israel era muy difícil conseguir imprenta. Ellos empezaron a imprimir y bueno, ahora empieza a imprimir propaganda. El Mashiach ya llegó. Y antes no había, imagínense, en un lugar que en el mundo no había ese tipo de propaganda. No había imprenta, recién empezaba hace pocos años, unos años ya, 200 años, pero todavía no era la imprenta que conocemos. Entonces empiezan a imprimir y mandan por todos lados a avisar que el Mashiach ya llegó. Resulta que traía mucho dinero para repartir a los pobres, Shabbetai Zevi, pero en lugar de repartírselo a los pobres, con ese dinero lo utilizaron para imprimir esas propagandas. Y los pobres se quedaban esperando. Decían, bueno, no entendemos. Resulta que llegó como Shaliach y se transformó en Mashiach. No entendemos, porque él venía como un Shaliach a entregar dinero, que supuestamente venía a entregar el dinero que le mandaron los ricos de Alejandría, que eran ahí la comunidad era muy rica, y le mandan para los pobres de Gaza, los pobres de Israel, y al final ese dinero que venía como Shaliach, como enviado, se transformó en Mashiach. No, ¿es Shaliach o es Mashiach? Ya no entendían cuál era el trabajo de entonces la gente decía que no entendemos, o es un loco, o ladrón, o es el Mashiach. Bueno, Shabbetai Zevi entonces se proclama a través de su profeta Natán Esatí,
que a partir de ese momento, entonces, él proclama que se anula el ayuno del 17 de Tamuz, que es el próximo ayuno que va a venir. El 17 se acabó, ese ayuno no existe más. Ese ayuno se proclama épocas mesiánicas. Por lo tanto, se anula el ayuno, como está dicho que cuando venga Mashiach se van a anular todos los ta'aniot. Entonces, también empezó de a poco a cancelar ayunos. ¿Qué hizo? Juntó 12 talmidim, o sea, ahí mismo, junto con Natán y Esatí, tipo los 12 apóstoles. Agarró 12 talmidim, los menciona, y se dispone a hacer corbán. Corbán, ahora, más adelante, se dispone a hacer, todavía estaba en Israel, entonces empieza a preparar después para hacer el corbán Pesaj. Corbán Pesaj que se hacía una vez al año, era algo impresionante, que venían de todo el mundo a hacer corbán Pesaj, miles y miles de corbanot. Y entonces él dice que como ya el Mashiach está viniendo, hay que llegar y hay que hacer el corbán. ¿En dónde? Exactamente aquí, en el patio de la mezquita de Omar, en Jerusalén, poniendo en peligro a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque imagínense que ahora vienen unos Yehudim y se meten a la mezquita y llevan sus animales para hacer korbanot. ¿Qué pasa ahora? Es una locura. Bueno, imagínense también. Y encima antes estaba dominado por el Imperio Otomano. O sea, todo Israel pertenecía al Imperio Otomano. Y ahora de repente están con los alumnos, se van a hacer Corbán Pesaj, que es aparte que es Asur de la Torá. Ponía en peligro a toda la comunidad. Y se disponen en el patio de la mezquita, donde anteriormente era el Bet Hamikdash, a hacer el Corbán Pesaj. ¿Sí? ¿Duró 6 meses ahí Sí, duró bastante tiempo. Claro, en Israel todavía estaban ahora preparando para Pesaj. Exactamente, ¿sí? Inmediatamente el Bedim, que estaban ahí en Israel, le piden a Shabbatai Sevi que se abstenga de hacer lo que piensa hacer, porque esto puede traer una tragedia, puede ahora cambiar toda la mentalidad del Imperio Otomano y empezar a maltratar al pueblo judío, y esto puede traer también una destrucción al pueblo judío. Él no le interesó nada, el Bedim fue al Bedim, escuchó, no le interesó todo lo que le decía el Bedim. Encima, entonces, ¿qué hicieron? Como no les escuchó, ellos mismos fueron al gobierno, o sea, el mismo Bedim fue a denunciarlo al gobierno. Mire, esta persona robó un dinero, porque traía dinero de Egipto para repartir a los pobres Yehudim que estaban, los pobres judíos que estaban ahí, y ahora se quedó con todo el dinero. Lo denunciaron incluso como ratero que se... Entonces, y nunca entregó ese dinero, y todo ese dinero lo utilizó para financiar su campaña de Mashiach. Entonces, lo llevan al juzgado, ahora con los otomanos, lo llevan a juzgar. Este era muy buen orador, dijimos que podía hablar horas y horas, una persona muy convincente. Lo juzgaron e increíblemente salió inocente. Lo juzgaron los árabes, salió inocente de ese juicio. Y no solamente que salió inocente, sino que ahora salió todavía más, porque el pueblo de Israel, dijimos que mientras estaba con el Imperio Otomano, que bajo el dominio árabe, normalmente siempre vivió bien, no como los Ashkenazim, estaban mucho más oprimidos. Lo único que tenían varias cosas, llamaban los dhimmi, o sea, eran personas que eran bajas. Por ejemplo, no podía caminar siempre durante el Imperio Otomano en todos los lugares donde dominaban los árabes. El yehudí no podía caminar más, la cabeza del yehudí no podía estar por arriba de la cabeza del árabe, siempre tenía que caminar por la calle y el otro por arriba, por la acera, o los betacnesiot siempre tenían que ser bajos. No sé si alguna vez vieron los betacnesiot que están en el Roba Yehudí, hay 4 knises muy antiguos que están abajo porque no podían estar arriba de la mezquita. O sea, había muchas cosas. Entonces, y no podían andar a caballo, ningún yehudí podía montar a caballo, porque eso era un lujo. Hagan de cuenta que no podían subir a un coche, eran caminando, o coche no podían tener. Resulta que ahora a este le dieron para montar a caballo, o sea, salió todavía beneficiado, convenció tanto al gobernador que al final, él le dijo no, era todo mentira, era un muy buen orador, y al final salió beneficiado, no solamente que ganó el juicio, sino que aparte, ahora puede montar a caballo. Y al final maldijo al Bedim. Dijo, ustedes son los maldijo de todo lo que él había, porque el Bedim lo había expulsado de Jerusalén. Entonces él se fue a Jerusalén, pero maldijo a todo el Bedim. ¿Y a dónde se fue? Se fue a otra ciudad muy importante que se llama Halab. ¿Sí? Se fue y llega a una ciudad que había grandes Talmidei Jajamim. Algún día vamos a relatar toda la historia de Siria, desde David Amelech hasta hoy, pasando por toda la historia. Entonces, él pasa y se va a esa ciudad que había grandes Talmidei Jajamim, muy grandes Talmidei. Entonces, de Israel, de Jerusalén, se va a Halab.
Acá vemos también, esto se llama Citadela, la entrada de Alepo. Y él llega ahí a Halab a convencer y a hablar con la gente. Y los Jajamim de Halab los recibieron con alfombra roja. Hicieron un recibimiento impresionante. Todo era algo increíble. La gente, todo el mundo salió a recibirlo en Halab. Los mismos Jajamim sabios estaban de acuerdo. Algo impresionante. Fue algo tan grande lo que hizo en Halab, que después, más adelante, cuando se dieron cuenta al final de que todo fue mentira y que era un falso Mashiach, empezaron a sacar todas las takanot, todos los tikkunim, todas las cosas que habían hecho, porque ahora vamos a ver lo que hicieron en Halab, algo impresionante. Y una de las cosas también que quitaron, muy famosa, no sé si ustedes se dan cuenta, en el Lejado Di, ¿sí? Hay varias estrofas que los halevis son los únicos en el mundo que no la leen. Van en cualquier parte, en cualquier crisis del mundo, todo el mundo lee el Lejado Di completo, los yamis, de todos lados. Pero los halevis no la leen. ¿Por qué? Los marroquíes la leen, los italianos la leen, todos. ¿Por qué? Porque esas estrofas que vemos acá, ¿sí? Idna Ari, Mea Farkumi, todo lo que es Lote Boyo y Velote Calmi, todo eso es una alusión al Mashiach. Entonces, no quisieron, después, más adelante, cuando se dieron cuenta, no querían tener ningún recuerdo, ni que nadie hable del Mashiach en ese momento, porque fue tan grande el choque, que quitaron todas las alusiones, incluso en el Lejado Di, y hasta hoy en día no se acostumbra, en los Betacnesiot Halevíes, no se acostumbra a decir el Lejado Di. Esto, todas las estrofas que decimos. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que él alegó? ¿Qué fue lo que hizo? Se quedó unas semanas en esa ciudad. ¿Qué fue lo que hizo? Cuando llegó, le hicieron a Halab, a Alepo, le hicieron una recepción real. Lo recibieron con todo el cabot del mundo. Tanto había sido la efervescencia, o sea, el éxtasis que provocó la llegada de Shabbatai Sevi a Halab, que se hicieron muchas takanot, muchos arreglos en la comunidad, arreglos positivos, como por ejemplo que la gente tenía que rezar sin parar pidiendo el Mashiach, las 24 horas, hacían turnos. Hacían ta'aniot especiales, ayunos especiales, lunes, jueves, todos tenían que hacer ayuno. La gente debía dejar de trabajar para ir al Knis, no en Shabbat, lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días, había que dejar de trabajar. Era una vergüenza a la persona que tenía una tienda abierta, porque iban y le decían, ¿qué estás trabajando si ya viene el Mashiach? ¿Qué estás perdiendo el tiempo? Cierra tu tienda. Y el que tenía una tienda abierta un día de semana era una persona que pasaba vergüenza. Entonces, había otros, anim, había pobres, y bueno, pues yo no trabajo con qué como. Se formó un kerem, se formó un gemaj para mantener a todos los pobres que no podían mantenerse. Entonces, formaron para darle dinero para que dejen de trabajar y que vayan al Bet Knesset a hacer bakashot. Se levantaban todos a las 2 de la mañana, llegaban al Bet Knesset bakashot desde las 2 de la mañana, y luego tefilá tikim, y luego terminaban, desayunaban, cuando se podía desayunar, cuando no era lunes y jueves. Y ahí empezaban a estudiar todo el día, un entusiasmo impresionante. La gente misma decían, nosotros somos profetas, y este es Shabbatai Sevi, este es el Mashiach. La gente se hinchaba al suelo, así con un éxtasis, y empezaban a decir, Shabbatai Sevi, Meshijenu Bekedoshenu, es nuestro Mashiach, es nuestro santo, es nuestro Kadosh. Era algo que la persona no podía, algo increíble. Fue una revolución tan grande de Teshuvá. La gente empezaba a hacer Teshuvá. Si no voy a hacer Teshuvá, ya viene el Mashiach, me voy a quedar afuera. La gente hacía Teshuvá impresionante todo el día, se pegaban la cabeza con las paredes. ¿En Halab no habían oído que lo corrieron de tanto? Sí, pero para ellos era todo falso, era todo mentira. Ahora vas a ver. Ellos decían, todo eso son gente que no creen. Entonces, fue algo impresionante cómo cayeron en esa histeria. Después ya tenía conquistado prácticamente todo Halab, no necesitaba seguir quedándose ahí. Entonces la gente lo perseguían por la calle, le pedían verajot. Entonces dijo, bueno, es hora de irme de acá de Halab. Es hora, en este Bet Knesset que ven, fue algo impresionante, los Talmidei Jajamim, el Bet Knesset de Halab, la sinagoga de Halab, cómo la gente lo seguía, cómo la gente lo perseguía, algo impresionante. Cómo estudiaban Torah, día y noche, habían 24 horas, hacían turnos para estudiar Torah, Tikkun, hacían Tikkunim, hacían Beagita Boyoman Balaila, algo impresionante todo el día. Llegaron a unas cosas que uno no puede creer cómo llegaron ahí. Bueno,
ya no necesito estar en Halab, porque si Halab ya lo tengo en el bolsillo, ya lo tengo conquistado, ¿no? Ya no necesito estar en Halab. Entonces, después de haber estado ahí, se siguió hacia otras ciudades. Lo increíble es que no se fue a Damasco, no sé por qué, quizás ahí no le dieron cabida, ¿no? Eso nadie entiende por qué al Sham no fueron. Quizás no eran tan temimim los hajamim, ahí sí ahí no lo consideraban como el Mashiach, pero en Halab sí, pero a Damasco no pisó. Se fue de Halab, se fue a otras ciudades y decidió volver a Grecia y a Turquía. Pero resulta que llega a Turquía, exactamente a Estambul, y ahí reciben cartas contradictorias. ¿Por qué? Cuando él llega, mandaron cartas los hajamim de Jerusalén, que lo habían hecho un jerem y lo habían expulsado, y diciendo que este señor es un impostor. Este señor no cometan, así empezaron a decir, este señor es falso, este señor es un impostor, no le crean. Mandan cartas a avisar para prevenirlos. Pero a su vez también llegan cartas de los hajamim de Halab. Y las cartas de Halab decían, no cometan el mismo error de los kofrim, de los renegados de Jerusalén. Este es el Mashiach y tienen que recibirlo con todo el cabot, con todo el respeto. O sea, eran cartas contradictorias. Unas cartas de Jerusalén diciendo que era impostor y falso, y unas cartas de Halab, que también era muy respetado los hajamim de Halab, diciendo que al revés, que este era el famoso Mashiach y que no le crean a los hajamim de Jerusalén. Algo, ya la gente ya no sabía qué hacer. Él llega a los Batei Knesiot, empieza a llegar a las sinagogas, y empiezan a decir todos los zapatot, se dice, hoy en día ya no se acostumbra mucho, pero se decía Anoten, Teshuala, Melahim, el que da, y se nombra, hoy en día se hace en Rosh Hashanah y en Kippur, que se nombra al presidente y le dan el que tenga Arihut Yamin, que tenga larga vida. Antes hacía todos los zapatot, y él, entonces, en lugar de decir al sultán, como era normalmente se decía, él dijo Anoten, Teshuala, Melahim, Shabbetai Sevi. O sea, él ya se puso como Melech ahora del Imperio Otomano. Ahora es un problema, porque ahora se está metiendo contra el Imperio Otomano dentro de su propia tierra, y esto puede ocasionar algo tremendo, no contra él, sino contra toda la comunidad. Natán Esatí, su profeta, hace enviar cartas a todo el mundo y escribe, hagan teshuvá, todos quédense a estudiar las 24 horas porque Shabbetai Sevi se va a presentar ante el sultán de Turquía para exigirle que le entregue el trono. Imagínense, va a presentarse, pero no va a ser por la espada, sino se lo va a pedir con Shirot Betishbahot, con alabanzas. De esa manera, y va a venir el sultán de Turquía, se va a sacar la corona y se la va a entregar, tú eres el rey. Entonces así empieza a avisar. No, o sea, manda cartas de lo que va a suceder, cartas propagandistas, que hagan tefilá porque ya se va a poner, estudien Torah porque le va a entregar su trono, su corona, pacíficamente, con cantos y con alabanzas a Boreolam. Sin espada, sin guerra. Le va a entregar la corona, y una vez que entregue la corona, entonces van a cruzar, van a salir de un río, el río Sambatión. Es un río que hay que ver si existe o no existe. Bueno, es una leyenda, y de ahí que supuestamente ahí están las 10 tribus. Y yo, Natán Esatí, me voy a encargar de traer a las 10 tribus perdidas de Israel. Incluso que ven acá es una carta, que manda cuando viene Natán Esatí con las 10 tribus que la está trayendo del Nahar Zapatiom. Y así manda a todo el mundo, porque tenía una imprenta, entonces sabía cómo hacerlo, y manda que él va a regresar a las 10 tribus perdidas cuando le entregue la corona el rey. Le decían, incluso le decían Natán el flautista colorido, porque hay no sé si alguna vez leyeron El flautista de Hamelin, de Shakespeare, que viene el flautista y va trayendo, es una de las cruzadas que traía a los niños. Bueno, ahí le decían el flautista también a él, el colorido flautista. Entonces, en los folletos se imprimen y se reparten a la gente, y en los folletos aparecía Shabbetai Sevi montado en un caballo que tenía cabeza de león y patas de fuego. Y así venía Shabbetai Sevi montado en un caballo con patas de león. Todo, la gente
veía eso, no había televisión, no había nada, no había WhatsApp. Entonces era el medio más importante y el medio que atraía. Y si de repente llegan las noticias y uno no sabe, pero escucha que en Turquía ya está viniendo el Mashiach y de repente las noticias se van haciendo como una bola de nieve. Y de repente sí, le vaya a pedir, no, ya le pidió al sultán y el sultán ya le entregó la corona. Imagínense cómo era toda esta cosa. El efecto de la propaganda, esto, entre paréntesis les quiero decir, es tan grande en nuestra mente que hay que inmunizarse. Nosotros nos tenemos que inmunizar, porque todo lo que hay, imagínense ahora lo que pasa con Israel y palestinos, todo es propaganda, todo lo que hace, todo es la televisión, sí, porque esto, indiscriminadamente, porque actuaron de una manera, ellos tiraron unos poquitos cohetes y Israel fue y los atacó, es algo que todo esto lo va haciendo la propaganda, los comerciales, la televisión. Eso hay que tener cuidado, y eso fue lo que pasó con todo el mundo en esa situación. Boreolam quiere que nosotros seamos seres pensantes y no que nos guiemos a través de la propaganda, y eso es lo que hace todo el mundo, la Coca-Cola y todo, la propaganda, eso es lo que más influye en la gente. Pero no solo los tontos e ignorantes se dejaron llevar y convencer, sino que todo Israel pedía la Geulá. Israel ya quería la Geulá en ese momento. Y esto fue una chispa que prendió como una paja seca. Bueno, tú hagas una paja seca, uno tira una chispa y ahí prende. Bueno, Shabbatai Zevi prendió porque todo el mundo esperaba en ese momento la Geulá. Y de repente un loco que se levanta, imagínense cómo fue las reacciones entre los Yehudim. No solamente los criptojudíos, que eran los marranos que estuvieron ocultos en España, estuvieron ocultos en Portugal, en todos lados. De repente ahora en Portugal salían a la calle. Ya soy judío, ¿cómo? ¿Lo puede agarrar la Inquisición? No hay Inquisición, ya viene el Mashiach. ¿Cómo ya viene? Ya viene el Mashiach. Todo el mundo puso la mezuzá en la puerta de la casa. ¿Cómo? ¿Estás loco? ¿Te va a agarrar? No, ya viene el Mashiach. La gente se empezó a quitar su máscara. Dice, no, ¿para qué quiero ser? Ya no sirve. Los agarraron a todos y los quemaron. Pero entonces la gente empezó a decir, ya viene el Mashiach, ya para qué ocultar. La gente en Portugal, que se ocultaron durante ya 200 años, empezó a sacar la máscara, empezó a decir, nosotros somos judíos. Entonces estos, los criptojudíos, dijimos, los marranos, que sabían convertidos, practicaban el judaísmo en secreto, ahora se arriesgaban ante la Inquisición y ante la hoguera, y en la misma hoguera decían, no, ahora viene el Mashiach, mátame, no pasa nada. Algo impresionante. Ese entusiasmo, estaban con la esperanza cuando habían escuchado todas esas noticias. Incluso había un banquero, uno de los más ricos banqueros en Ámsterdam, se llamaba Abraham Pereira. Bueno, el apellido era porque eran descendientes de marranos. Y era un judío, un banquero. Ahí en Ámsterdam eran abiertamente judíos. Y él era un banquero. Él se declaró creyente de Shabbatai Zevi y puso todo su capital y todo su banco a la orden de Shabbatai Zevi. Que él haga lo que quiera con todo el dinero. Todo su capital lo puso a disposición de Shabbatai Zevi para que haga lo que necesite. Incluso en Hamburgo había un yehudí también, un banquero multimillonario. Era el banquero de la reina Cristina de Hamburgo. Y era también multimillonario. Esta persona, Benjamín de Castro, él también puso todo su capital al servicio de la Geulá. Shabbatai Zevi podía disponer. O sea, ya ahora con dinero y con propaganda, es algo impresionante. Finalmente, Shabbatai Zevi ahora entra a una ciudad, la ciudad de Esmirna, en Turquía, o Izmir, como se llama. Entonces llega a esa ciudad y con una entrada real, algo impresionante, una ciudad muy bonita, y ahí había muchos Yehudim, también como dijimos, que venían descendientes de los expulsados de España. Llega al Betagneset, y hay un Betagneset muy famoso, que se llama Betagneset de la Señora, que le había donado Gracia Méndez, o Beatriz Méndez, o Gracia Nasí. Ella había donado ese Betagneset, había donado Yeshivot y todo. Entra a ese Betagneset y a otros. Y él, entonces, le dan una entrada como un rey. Da la orden de que suban al Sefer Torah todos a decir Berajá como se dice el nombre de Dios. Ya lo habíamos dicho la vez pasada, Baruch Atah, Yod Ke Bad Ke. Ya hay que, porque en el tiempo de Mashiach ya se va a tener que mencionar de esa manera, no Amonai. Entonces él dice, ya hay que mencionarlo de esa manera, y la gente no sabía ni empiezan a decir Baruch Atah, Yod Ke Bad Ke. El rabino más grande de esa ciudad era Rab Aharon la Fafá, era un rab muy grande. Él nació en 1590 y murió en 1674. Él hizo muchos libros, uno se llama Yad Aharon, Shitot Mekupasot. Él fue uno de los pocos y grandes rabinos que tuvieron la valentía de oponerse. O sea, no era fácil.
oponerse y lo excomulgó. Pero en Esmirna, entonces cuando llegó Shabbatai Zevi con todos sus secuaces y todos sus seguidores, lo depusieron a este rabino. Tú no eres más el rabino de Esmirna. Lo sacan y en su lugar pusieron a otro jajam muy grande que tampoco creía en el Mashiach, pero no tenía manera de oponerse porque si no lo mataban. Se llamaba el Rab Haim Ben Beniste, hizo un libro muy importante, se llama Knesset HaGedolá. Y él hizo un libro que hasta hoy en día se estudia, y ese no tuvo más que ceder, pero no porque creía, sino por miedo de que lo maten. Entonces lo pusieron a él como rabino. Incluso había grandes rabinos importantes que se convirtieron, algunos por miedo, en seguidores de Shabbatai Zevi. Por ejemplo, Rab Yitzhak Abuab, un rab muy grande, Rab Moshe Rafael de Aguilar, Rab Moshe Galante, Rab Moshe Sakuto, Rab Haim Ben Beniste, como dijimos, uno de los grandes Mekubalim, que hizo un libro que se llama Sefer Shomer Emunim, el Rab Yosef Ergas. Ellos se convirtieron en seguidores, no sabemos si por miedo o porque verdaderamente eran seguidores, pero también si no podían abrir la boca, pues si no los linchaban directamente. Se reparten regalos, se reparten comida, se reparten pasteles, flores, todo el mundo, nadie podía ponerse del lado contrario. Acá vemos cómo estaban repartiendo, ya estaba llegando el Mashiach, se reparte. Contó un jajam llamado Rabbi Israel Rapaport, que estaba en ese momento, que fue también uno de los jajamín que se opusieron rotundamente a Shabbatai Zevi, que no se podía abrir la boca. Y cuando alguien intentaba abrir la boca, lo linchaban directamente. Entonces, no había... El que le preguntaban, ¿es el Mashiach o no es el Mashiach? Sí, había que sí, porque si no, lo linchaban. Nadie podía estar en contra de Shabbatai Zevi. En una ocasión, este Rabbi Israel Rapaport se presenta con Shabbatai Zevi para hacerle entender que está equivocado. No sigas con lo que estás haciendo, estás equivocado. Tienes que entiende la idea. Shabbatai Zevi le contestó en ese momento, ¿tú no me crees a mí? No te creo. Y si yo te traigo ahora, los papás de Shabbatai Zevi habían fallecido, si yo te traigo ahora en vida a mis papás y te los aparezco acá y te dicen que yo soy el Mashiach, ¿me crees o no? Bueno, tus papás eran una persona muy respetable, era una persona muy importante de la comunidad, y de repente le aparece al papá y a la mamá en una ilusión. Lo vimos, él tenía manera con la Kabbalah así de hacer ver cosas que no existen, ilusiones ópticas. La veía, pero si tocaba no había nada, pero sí se veía, él podía hacer de esa manera. Tenía Kabbalah así, podían hacerlo, cosas que no existían. Y hacía ver cosas que no existían. Lo quiere convencer. Entonces este rab, que sabía que todo es falso, en ese momento agarra un palo y le pegó a esas supuestas figuras, y las figuras desaparecieron. No era mamashut, no era nada. Yo sé lo que estás haciendo, yo también sé Kabbalah, y yo también sé Kabbalah Maasit, no es lo que estás, y todo es mentira. Incluso más adelante también, una vez vino un yehudí, que ya cuando sabían que estaba Shabbatai Zevi, se acercaban y le dijo, tengo un problema, tengo 2 vecinos goyim que me están volviendo loco. O sea, ya no los aguanto, todo el día me critican, todo el día me insultan. No te preocupes, estaba caminando Shabbatai Zevi y en ese momento arranca un arbusto, lo corta, dice, ve a tu casa, ya no existen. Y cuando se fue verdaderamente ya habían muerto los vecinos. Algo inconcebible, las cosas que hacía con la Kabbalah. Entonces, ¿quién no? La pregunta es, si nosotros estuviéramos en ese tiempo, ¿le creeríamos que era Mashiach o no? Yo les aseguro que todos los que estamos acá, seguro. Y más nosotros que somos los temimim y nos creemos todo. Entonces sí, seguro que le creeríamos. Hay que ver, bueno, la pregunta es entonces, ¿cómo tiene que ser un verdadero Mashiach? ¿Cómo vamos a saber cuando venga el Mashiach quién o cómo identificar a un verdadero Mashiach? Vamos a ver. Bueno, Shabbatai Zevi entonces, había un yehudí que no creía en él, era muy importante en la comunidad, se llamaba Haim Panio. Paño, así como los paños, bueno, Jaime Paño, también, todos eran descendientes de Sefaradim. Él decía que todo es mentira, que no le creía al Mashiach, que todo lo que está, no había que creer. Un día, le dijo, ¿cómo? Le llegó a la noticia a Shabbatai Zevi, este no cree en mí, y es una persona importante de la comunidad, este no cree en mí. Hay una alajá que dice, Melech shemahal al kebodó en kebodó mahul. Un rey no puede perdonar, un papá puede perdonar, un rey no. Entonces yo soy el rey y no puedo perdonarlo. Vayan y mátenlo. Entonces, no se lo puede perdonar, lo mandó a matar. Vamos a ver qué pasó con esta persona. Dice el Hatán Sofer, es una persona, un Talmid Jajam muy grande después. Dice él que toda persona que se hace llamar Mashiach, se autoproclama Mashiach,
significa o que la gente lo llamó Mashiach o que él es un mentiroso. Nadie se puede autoproclamar Mashiach. Nadie puede venir a decir, yo soy el Mashiach. Nadie, eso no la persona que va a ser el Mashiach no va a venir a decir, yo soy el Mashiach. Dijo el Hatán Sofer, nada más presten atención. Moshe Rabbenu, cuando vio la zarza, ¿no?, que estaba ardiendo y no se consumía, y en ese momento, él fue el Goel Rishon, el primer salvador, el primer Goel, el que salvó al pueblo de Israel, fue Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu, él permaneció 80 años sin saber que iba a ser el redentor de Am Israel. 80 años, porque cuando fue lo que volvió a hablar con el faraón para sacar al pueblo de Israel, tenía 80 años, no tenía 17 años. 80 años, muchos años se tuvo que ir de Egipto. Ok, él tenía 80, quiere decir que hasta los 80 años él no se enteró que iba a ser el que iba a salvar al pueblo de Israel. Y no solamente eso, ni siquiera le latió que, bueno, yo voy a ser el Mashiach. Y se presentó, yo voy a ser el Mashiach, yo voy a ser el que... Nada, Moshe Rabbeinu no dijo nada, y aún más. Cuando a Akadosh Baruj Hu le reveló que él tenía que ser el salvador del pueblo de Israel, ¿qué dijo Moshe? No, yo no, se negó. No es que dijo, sí, ya voy. Se negó, no quiso. Boreolam tuvo que convencer a Moshe Rabbeinu para que vaya a salvar al pueblo de Israel. ¿Qué le dijo? Lejaki es la jejal Paró, te voy a mandar con Paró. Aún así Moshe se negó y no quiso recibir ese harayut, no quiso recibir esa responsabilidad de sacar a todo el pueblo de Israel. Yo no quería esa responsabilidad. De la misma manera, dice el Hatán Sofer, va a ser con el Mashiach. Akadosh Baruj Hu le va a insistir, el Mashiach dice, no, yo no quiero. Akadosh Baruj Hu le va a insistir al Mashiach. No que él se autoproclame y ponga una Mashiach. No es así. Y de la misma manera, cuando llegue el tiempo, Akadosh Baruj Hu le va a revelar a él, como lo hizo con Moshe, y todavía va a salvar y Akadosh Baruj Hu mismo se va a encargar de avisar de algunas maneras o de algunos simanim, que es el Mashiach. No de repente que uno empezó así. No es así, no se maneja de esa manera como que él se autoproclame Mashiach. ¿Esos simanim los conocemos? Vamos a conocerlo, nadie va a tener duda, no va a quedar duda. Ni entre los Hasidim, ni entre los Litaim, ni entre los Neturekarta, ni entre todos. No hay manera, todo el mundo va a reconocer Sefaradim, Ashkenazim. Si el Mashiach es Sefaradim, afilo los Ashkenazim van a reconocer. Todo el mundo va a reconocer. O sea, no va a haber duda, no va a haber uno sí y uno no. Todos. Ahora vamos a ver qué pasó con esta persona. El ayuno del 10 de Tebet ahora lo convierte en un día de regocijo. Ya no lo lleva a Salvedamos, ahora anula el ayuno del 10 de Tebet. Había un yehudí llamado Shemuel Primo, que él se había convertido en su secretario privado y mandó una carta a todos lados, a todos los hijos de Israel. Esto lo vimos la vez pasada. El primer hijo de Dios, el primogénito. O sea, porque había otro que decían que era el hijo de Dios, pero este es el primogénito, el Mashiach redentor del pueblo de Israel. Cada uno haga en Teshuvá. Ahora va a haber se va a cambiar el dolor por el gozo, se va a cambiar, ya no hay más ayunos, nosotros ya no vamos a llorar más. Bueno, algo impresionante, la locura de todo estaba permitido. O sea, ya todo estaba permitido, como dijimos, mandó a matar a quién, a un yehudí, Jaim Paño. Entonces, un viernes a la noche, cuando se dieron cuenta que venía toda una manada de gente, algo impresionante, a matarlo, cerraron la puerta del Bet Knesset, la trabaron porque sabían que venían a buscar a que se negó al Mashiach, Jaim Paño. Y al final se logró escapar por la ventana, rompieron la puerta en Shabbat, entraron, ¿dónde está Paño? ¿Dónde está Jaim Paño? Querían matarlo directamente porque se negó a reconocer al Mashiach. Se había escapado por la ventana, Baruch Hashem no lo encontraron. Al día siguiente en Shachrit vuelven a venir, pero ya llegó Shabbetai Sevi a buscarlo con 800 personas, a matarlo a Jaim Paño, a ver si estaba ahí en el Bet Knesset. Suerte que no se presentó al Bet Knesset porque estaba escondido precisamente en este Bet Knesset que vemos acá en Esmirna, que hasta hoy en día se llama el Bet Knesset de los portugueses. Y ahí es donde se entró a matar a esta persona, pero al final no lo pudieron encontrar. En Esmirna. Esmirna es una ciudad impresionante. Cuando en Turquía, si tienen alguna oportunidad de ir, cuando puedan, ahí vivían la mayoría eran Yehudim en su momento. Entró Shabbetai Sevi, él siempre llevaba un abanico grande así por el calor, siempre ese abanico, así era muy famoso. Entonces hizo sacar el Sefer Torah ese Shabbat y comenzó a invitar a subir al Sefer Torah a la gente, a sus seguidores. Entonces empezó a decir Mishiberach Aboteno, Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? Y lo llamó Eliyahu, el rey de Turquía. O sea, ya
a un amigo, a un hermano de él, llamaba Eliyahu, lo puso como rey de Turquía, ya lo sacó al otro, al rey de Turquía. A otro hermano que se llamaba Yosef lo puso, Misheberaj Boteno, el César de Roma. Ya uno lo puso el César de Roma. Entonces a cada uno los obligó y los obliga a pronunciar el nombre de Boreo Olam, el nombre de Hashem. Después de una derashá que duró horas hablando, entonces lo puso como el Rab Jaim Benveniste, como dijimos, como el Rab de ahí. Y él intentó en un momento, este Rab intentó discutirle, entonces le dijo, mira, no te pongo en Jerem, le dijo a este Rab, el Knesset Agedolá, le dijo, el Shabbatai Sevi, no te excomulgo porque es Shabbat. Ya había roto la puerta, había todo, pero porque es Shabbat, yo no te excomulgo. Si no, y lo maldijo, y maldijo a toda la gente. Algo impresionante esto, y empezó a decir, ¿ustedes creen esto que yo rompí las puertas? No piensen que fue un Hilul Shabbat, no piensen que fue una profanación de Shabbat, sino que yo rompí las kelipot. Ya empezó a hablar del Zohar, las cáscaras, las kelipot, tuve que romper la tumá, porque las puertas tenían tumá. Ustedes no lo ven, pero tenía tumá, entonces yo tuve que romper esa impureza que impide la Geulá. Por eso tuvo que romper. No piensen que lo hice porque Hilul Shabbat, ya estaba todo permitido. Cualquier cosa tenía una cosa al picapalá, cualquier cosa ya tenía, todo estaba permitido, todo estaba bien, todo había una razón de explicar. Y si no había, se suponía que habría una razón mística, cabalística, que por qué hacían estas cosas. Cuando una persona llega a este límite, entonces ya no hay diferencia entre el bien, el mal, ya no hay diferencia entre la fantasía, lo bueno, lo malo, todo siempre es exactamente lo mismo, porque todo está permitido y todo vas a encontrar algún motivo. Había un Rab llamado Rab Shelomo el Gassi, era uno de los prominentes talmudistas de Esmirna, y otros también, había otros jajamín también, se oponían a cancelar los ayunos, porque este ya canceló Shebasar Betamuz, canceló Asara Betebet, y los jajamín decían, no hay que cancelar ayunos, ¿cómo están cancelando? Bueno, pero cuando se enteraron Shabbatai Sevi y sus secuaces, fueron a matarlos a los jajamín, se tuvieron que esconder, porque si no también los hubiesen matado, alcanzaron, este jajam también, Rab Shlomo el Gassi, alcanzó a salvarse su vida escapándose. Uno de los principales rabbanim, que eran mitnagdim, o sea, oponentes a Shabbatai Sevi, se llamaba Rabbi Jacob Sasportas. Él luchó incansablemente y él debatía contra los seguidores del falso Mashiach. Le decía, ¿acaso está escrito en algún libro que uno está obligado a creer a alguien que se proclame auto Mashiach? No, como dijimos antes, Hatán Sofer, no, una persona que se proclame auto Mashiach no es verdadero. Entonces, él le dijo, ¿cómo tú crees en como dice el Rambam dice en el Perek Yud Aleph, en el Perek 11 de la Alajá 4, hay una Igeret Temán, él mandó una carta a los Temanim yemenitas, una vez le dijeron, hasta hoy en día los Temanim, ellos tienen la Alajá, o sea, no tienen el Shulchan Aruch, tienen el Rambam. O sea, el Rambam es la Alajá, es su posek. Hay muchas alajot, por ejemplo, el Rambam dice que se puede comer carne, afilu hasta Erev Tisha B'Av. Nosotros, el Shulchan Aruch dice de Rosh Chodesh no comemos carne. El Rambam dice que no, se puede comer carne hasta afilu el día antes de Tisha B'Av. Los temanim comen carne. O sea, todas las alajot le fían el Rambam. Hay jumbrot, hay cosas más fuertes y cosas, pero todo van. Y porque él le salvó la vida a los temanim, en una ocasión los habían obligado a convertirse al islamismo. Entonces, un rab que tenían en Temán, en Yemen, dijo que había que dejarse matar. No había que convertirse y todos había que dejarse matar. Ya estaban dispuestos todos a dejarse matar. Manda a alguien una carta al Rambam que vivía en Egipto, en el Cairo, y a decirle, entonces el Rambam le contesta que no, que tienen que convertirse, porque de todas maneras el Islam no tiene Avodah Zará, el Islam no tiene, es un solo. Y cuando puedan otra vez volver, es algo pasajero. Y al final le hicieron caso al Rambam, se salvaron la vida. Todos. Después cambió de gobernador y ya volvieron otra vez a ser Yehudim. Si no, se hubiesen dejado matar. Entonces al Rambam lo tienen como el principal. Y así siguieron todas las ajot. Entonces en ese Igeret Temán, una famosa se llama Igeret Temán, la carta en Temán. Y él dice que aunque haga varios milagros, aunque venga el Mashiach y vas a ver varios milagros de él, no hay que creerle que es el Mashiach. Porque de no ser así, cualquier persona puede llamarse Mashiach. Cualquier persona, un mago, David Copperfield o lo que sea, puede venir a decir, pues yo soy Mashiach, empieza a hacer cosas así, ilusiones ópticas, este es el Mashiach. Entonces, no hay que creer, no va a ser el que anuncie él mismo que es el Mashiach. Hay toda una salahot acá, que ahorita no lo vamos a leer, está muy larga, toda la salahot del Mashiach que trae el Rambam, cómo creer,
¿Cómo creer al Mashiach? Dice, Alia ale el Alev, no pienses, dice el Rambam, Shebimota Mashiach y Batel Davar Miminagó. No pienses que en los tiempos de Mashiach se va a anular algunas cosas, costumbres, Shelolam. O Yeshum Haidush, o va a venir un rayo impresionante o alguna novedad en toda la creación. El Aolamó que Minagó no es, el mundo sigue normal. Y ahí trae todo, y ahí dice que cómo va a ser la llegada del Mashiach, que primero tiene que venir el Bet HaMikdash. Cuando veas el Bet HaMikdash, la de fuego que va a bajar, después, no primero el Mashiach. Hay muchas cosas. ¿Dónde está Eliyahu Naví? Le preguntaron este Rapaport, el Rab, a los seguidores. ¿Y dónde está, como dice, que va a llegar? Si ahora hay más divergencias, todo el mundo va a estar en Shalom. Ahora Jajamín de que dicen que sí, que dicen que no. Entonces muchas cosas le empezó a decir. ¿Y dónde está el Bet HaMikdash? Ustedes son seguidores. ¿Dónde está el Bet HaMikdash? ¿Y cómo puede ser que la misma gente está viendo que pronuncie el Shema Meforash, que pronuncie el nombre de Hashem Yud Kei Vavkei y no hacen nada, y que rompan las cosas, y que rompa las puertas, y que haga Jelul Shabbat, y que profana el Bet HaKnesset, y que llegue a hacer Korban Pesach, que no se puede, es caret hacer un Korban Pesach, y la gente no diga nada, y la gente siga enseguecida a grado tal que están viendo con sus propios ojos las acciones y nadie dice nada, todos de acuerdo a la halajá. En muchísimos Bet HaKnesiot, en muchas ciudades, se les impuso decir a diario un mismor de Teilim, que hasta hoy en día los seguidores de Shabbatai Sevi, aunque no son pocos, y que piensan que va a renacer, como Yeshu, entonces hasta ahora en día siguen diciendo como nosotros decimos, ¿no? Bueno, ellos tienen todos los días, 3 veces dicen un mismor. Es un mismor que coincide con las palabras. Vean este mismor, el mismor Haf Aleph, el mismor 21, Lamnaseh mismor David, Adonai be'osecha ismach melech ubishuatecha mayagel meot. Entonces, ¿por qué dicen este mismor de Teilim? Porque, muy fácil, ellos dicen, Hashem Amonai be'osecha, osecha es Aza. Osecha también es la misma palabra de Aza, como Natán de Aza, que es el que viene a anunciar. Natán es a ti. Y luego Ismach, dice Ismach Melech. Ismach es la misma palabra de Mashiach. Fíjense, Ismach, las mismas letras, suma Mashiach. Muy bien. Y luego cuando dice Ubishuatecha, tu salvación, suma 814, igual que Shabbatai Sevi. Entonces todo coincide. Natán es a ti, Ismach Melech, va a venir el Mashiach, Ismach es Mashiach, Ubishuatecha, suma lo mismo que Shabbatai Sevi. Entonces todo decía que había que decir, y hasta hoy en día se impuso decir 3 veces ese mismor de Teilim. Y empezaron a hacer todas las conjunciones, todas las gematariot, Shabbatai Sevi, Elohim Merajefet, es como cuando Hashem hizo el mundo y no había nada, y estaba Dios volando arriba de todo el mundo, cuando habla Mereshit, lo mismo, las mismas palabras, Shabbatai Sevi 814, y empezaron a sacar todas las conjunciones, como era Shabbatai Sevi. Ya dijimos que dijo el Eben Ezra, que toda persona que viene y hace todos los numeritos y material para decir cuando el Mashiach es todo falso, y no hay que creer absolutamente nada. Esta costumbre se quedó arraigada y ya vamos a terminar con esto, y después vamos a seguir, lástima que se atrasó, y nada más esto impresionante. Una carta de cómo la gente en Ámsterdam, que ya también había llegado la Shemuá del Mashiach, qué hacía la gente esperando el Mashiach. Era impresionante. Él escribe, ese Rab Leib Ben Ozer, es una carta que todavía se encuentra en el Bet HaKnesset de Ámsterdam, en la Snoga, y ahí se encuentra guardada en el museo esta carta. Y decía, en todos los lugares de Israel, en Alemania, en Polonia, en Italia y en toda Europa, la gente hacía una teshuvá imposible de describirla. Había grupos enteros que hacían ta'anit, que hicimos ayunos desde sábado a la noche hasta el viernes. El que no podía aguantar toda esa semana sin comer día y noche, por lo menos hacía lunes y jueves. Las mujeres y niños también ayunaban, por lo menos lunes y jueves. Se levantaban todos a la mitad de la noche para hacer tikkun hazot, en el despunte del alba de la tefilá. Hacían en las mikve, en la tevilot congeladas, hacían biduy agadón en el mikve. Todo el día estaban haciendo misbot. Hombres por las noches no dormían para quedarse estudiando toda la noche. Algo impresionante. Compraban hostigas. Las hostigas eran unas plantas que tenían como espinas, que ya se agotaron, porque la gente la compraba para martirizarse, darse macot en la espalda. Entonces, el que vendía espigas se hizo rico, se hizo millonario, porque ya no había, se agotaron en todas las tiendas. Dábanse de acá de una forma impresionante. Nadie tocaba una moneda que tenía grabada una cruz o algo de Abodazara. Esa moneda no la tocaban.
Si venía Juana de, no sé cómo se llama, bueno, lo que sea, no venía, no tocaban la moneda. Las casas, la gente la vendía a la mitad de precio. Ya me voy a Israel, ya viene el Mashiach, toma, llévate mi casa, dame lo que quieras. Igual me voy a Israel. No había tiempo que perder. En Ámsterdam la gente estudiaba Torah en las azoteas. ¿Por qué en las azoteas? Esperando que va a venir el Mashiach. Entonces, ¿ya para qué me espero abajo? Mejor me voy a la azotea. Ya va a venir al Canfene Sharif con un águila, me voy a ir a Israel. Y la gente, los Kolelim, estudiaban en las azoteas porque ya venía el Mashiach. Va a venir un viento, me va a transportar. Muchos entraron todavía en una locura más grande. Fueron a desenterrar a los cementerios a sus abuelitos, a sus bisabuelos. Los traían a la casa porque me voy a ir a Israel. ¿Por qué lo voy a dejar en Ámsterdam? ¿Por qué lo voy a dejar acá en el cementerio? Y desenterraban a sus difuntos para llevárselos con el Mashiach. ¿Cómo me voy a ir y voy a dejar a mi abuelito enterrado acá? Entonces desenterraban a los muertos y se los llevaban a su casa para llevárselo al Mashiach. Era una locura. Muchachos ricos se casaban con mujeres yetomot, huérfanas. Leshem Shammai, no me interesa, hay que casarse. Porque no quedaba ningún joven de 15 años sin casarse. ¿Por qué? Para no tener irurim ra'ir, no tener pensamientos malos. La primera mujer que se le presentaba, no había que quedarse soltero, porque dice que no va a venir el Mashiach, Kola Neshamot Shebaguf, hasta que se acaben todas las Neshamot. Hay que traer Neshamot al mundo, pero ya las últimas Neshamot. Se casaban a los 15 años. Algo impresionante. No había pobres, porque no había presión social. Nadie necesitaba nada más vivir, era comer, y cuando comían, y nada, no había ir a comprar ropa, era nada. ¿Qué voy a pensar ahora ir a comprar moda, a comprar ropa? Si ahora viene el Mashiach. Las tiendas, negocios estaban cerradas, todos estaban llenos de gente, los Betagnesiot. Algo impresionante. Bueno, ya con esto he terminado. Ya después de aglomerar a tanta gente, después de tanta gente seguidores, decide irse a un lugar. La gente, como dijimos, Yomam Balaila, estudiaban día y noche, no había oportunidad de hacer otra cosa. Se pegaban con las espigas, vean acá como estos son retratos de la época, como la gente se daban macot con iban y se formaban. Grandes jajamín se guiaron atrás de él. Al final, después de todo esto, decide irse a Estambul y llegar con el Imperio Otomano y llegar directamente con el sultán a pedirle que le entregue la corona. Ahora era el momento decisivo, a ver si verdaderamente se la iba a entregar o no se la iba a entregar. Él decide irse a Estambul y cuando todo el mundo fue a recibirlo al puerto, fue algo impresionante cuando le venía, todo el mundo, los Yehudim fueron a recibirlo, va a venir el Mashiach. Pero no se dio cuenta que también por otro lado, por advertencia de los Jajamim, también vino a recibirlo la policía.